frase? Ven ahí mi Word, ¿verdad? Sí. Sí, bro, ya veo tu Word. ¿Ya se ve? Bueno, sí, decime nomás. ¿Por qué dijiste que y se mantenía? ¿En dónde? Ay, ¿viste que hiciste tu derivada? Este 10x e y. Sí, o sea, el 10x entiendo, pero Mm, el i es ahí actúa como una constante sí, es o una como una constante. variable. Cuando vos estás haciendo con respecto a x, la y es constante. Entonces, todas las veces que aparezca, tenés que indicar otra vez. ¿Por qué? Porque esa es tu constante. Por eso le dije, es que es como si fuera que ustedes tienen acá, no sé, como si fuera un 2 también o algo así, un número. O sea, actúa como un número, en verdad. Entonces, siempre que yo hago, por ejemplo, vamos a suponer, ustedes tienen y es igual a, por ejemplo, 2x. Entonces, ¿cuánto es su derivada? Su derivada es igual a, su derivada es igual a, ¿cuánto? Solamente 2. Dos. Entonces, ¿qué es Sí. este 2? Es lo mismo que vos tengas acá y, así. Y si estás haciendo con respecto a y, entonces, ¿cuánto es la derivada de este? Y la derivada de este, entonces, va a ser y. ¿Le Mm, cachas? Más o menos. sí, sí, ya, Vamos a ahora ir sí. haciendo más y vas a ir cachando más también. Bueno, vamos a continuar. Vamos a hacer ahora nuestra derivada pura. Entonces sacamos esto de aquí. Sacamos, ¿por qué? Porque vamos a usar solamente una notación. Después ustedes usen lo que quieran. Bueno, acá entonces, ¿cómo va a ser? Me hice la derivada segunda con respecto a x. Entonces, ya tenemos derivada la primera vez y la segunda vez, entonces, ¿cuánto va a ser? Acá yo tengo 10x e y. Entonces, 10 es constante y también es constante. Entonces, ¿esto cuánto va a ser? Va a ser igual a 10 10 y 10y. Y ahí ya está. Nada más. Acá, ¿cuánto va a ser si hacemos con respecto a y? A ver si le cacharon acá. Ya tengo la primera derivada con respecto a y después la segunda derivada con respecto a y. ¿Cuánto va a ser acá? ¿Cuánto es? Hola. 0. Cero. ¿Por qué cero? Porque yo ya no tengo x acá. O sea, ya no tengo y. Ya solamente tengo x. Entonces es directamente cero. Ven que ya le van cachando. A ver el otro. Ahora necesito estos que son derivadas mixtas. Derivadas mixtas. Voy a poner ya solamente esta notación. Ya no. Por ahí, si quieren poner otra vez, pueden poner, pero eso ya depende de cada uno de ustedes cómo quieren hacer su notación. Bueno, acá me está diciendo que derivemos a la función y entonces, ¿qué voy a mirar? Voy a mirar primero la primera derivada con respecto a x y lo hacemos con respecto a y. Me parece que va a ser más bueno que les ponga otra vez ahí de esta forma, para que miren todavía ahora. Ahí. Entonces, voy a mirar en dónde. Voy a mirar en este caso para mí aquí. Esta partecita es lo que yo ya tengo ahí. Ahí. Entonces me dice que miremos la parte amarilla y que realicemos nuestra derivada con respecto a y. Entonces, yo tengo 10x y. Si voy a hacer con respecto a y, entonces ¿cuánto me va a quedar? Me va a quedar 10x. Así. Vamos a hacer lo mismo para el otro. Y entonces me dice acá que miremos la primera derivada con respecto a y que sigamos haciendo, o sea, que hagamos ahora con respecto a x. ¿Y cuánto me da? Si yo miro la primera derivada, que es 5x cuadrado, y vamos a hacerlo con respecto a a x, entonces voy a tener ¿cuánto? 5 por 2, 10x. 10x. Y ahí fíjense que se cumple lo que les dije. O sea que los dos son iguales. Y así vamos haciendo. Entonces, en el primer ejemplo tuvimos cuando tenemos una suma o una diferencia. Ahora tenemos solamente producto. Vamos a mirar acá, en esta partecita, a ver si ya le van cachando la onda. Así. Entonces voy a copiar todo esto, porque necesito ya ahora de esta forma.
Después así, de memoria ya van a hacer, ya es fácil. Yo me acuerdo cuando empecé también a hacer esto, era, Dios mío, ¿qué hice de mi vida para venir a sufrir de esta forma? Aparte, cuando estamos en la nacional, no te muestra así uno a uno. Vos vete si entendiste o no entendiste. Aparte nosotros éramos, no sé, 80, 60 estábamos siempre en la clase. Bueno, ahí está. Perfecto. Entonces, vamos a empezar a derivar. Me dice, con respecto a x, me dice. Entonces acá está nuestra función. ¿Qué ocurre entonces con nuestra función? Va a bajar 3, va a disminuir en una potencia. Entonces ya voy a colocar acá esto. Va a bajar 3. Si tenía, por ejemplo, un numerito, ahí vamos a suponer tenía, por ejemplo, 2x al cubo y a la quinta, entonces cuando baja 3 ya puede multiplicar a 2. Entonces, ¿cuánto voy a tener ahí? Voy a tener 3x al cuadrado y a la quinta. ¿Por qué y a la quinta? Porque es una constante. Y a la quinta. Acá esta parte es lo que muchas veces les confunde porque quieren poner 0. Es 0 si acá yo tenía una suma o tenía una diferencia. En este caso están los dos juntos. Por eso es que se mantiene invariable la otra variable porque yo estoy haciendo ahora en relación a la x. Y la otra es una constante, no se toca para nada, no se toca, acuérdense de eso. Para la siguiente, si voy a hacer con respecto a y, entonces la x al cubo para mí es constante, pero no va a ser 0 porque no tengo independiente, no tengo separado por decirlo. Es como si fuera que yo tengo acá un 2 y a la quinta. Entonces, ¿qué me va a quedar? Me va a quedar 5, baja el 5, la x al cubo se mantiene inalterable. ¿Y qué pasa con el exponente de i a la quinta? Disminuye en una potencia. Entonces voy a tener i a la cuarta. Y ahí ya está. Entonces fíjense, si hago con respecto a x, baja el 3, disminuye en 1 por la constante. Si hago con respecto a y, baja el exponente de y, la x al cubo se mantiene invariable y la y disminuye en una potencia porque ahora estamos derivando con respecto a y. Ahora, seguimos haciendo la segunda derivada con respecto a x. Entonces yo ya tengo la primera derivada con respecto a x y entonces seguimos acá haciendo ¿qué cosa? Nuestra derivada. Entonces, ¿cuánto va a ser? Baja el 2, le multiplica al 3. Entonces, ¿cuánto tengo? Tengo 6x, disminuye en una potencia por i a la quinta. ¿Por qué? Porque esa es una constante ahora, se mantiene invariable. Ahora aquí, con respecto a y, ya tenemos la primera derivada con respecto a y, vamos a derivar por segunda vez con respecto a y. Entonces, ¿qué ocurre acá? Fíjense, baja el 4, le multiplica el 5. Entonces voy a tener ¿cuánto? 20. La x al cubo se mantiene invariable porque es una constante, x al cubo, y la y entonces disminuye en una potencia. Voy a tener ¿cuánto? Y al cubo. Así. Entonces, si hago con respecto a y, miro en y, si estoy haciendo la segunda vuelta, entonces baja el exponente, 5 por 4, 20, se mantiene inalterable y la y disminuye en una potencia. Si quieren hacer paso por paso, pueden bajar su 4, después multiplican por 20 y así. Pero como estamos ya en una materia un tanto más complejita, entonces no puedo estar haciendo de esa forma. Ya tengo que tratar de hacer en forma mental cosas básicas. Porque esto es basiquísimo todavía. Lo que no se espera. Bueno, ya está. Ahora, hacemos la segunda derivada de la función y x. ¿Qué significa eso? Que vamos a mirar entonces la primera derivada con respecto a x. Miro acá, tengo el mismo colorcito, y me dice que la siguiente, que hagamos con respecto a y. Entonces, si hago con respecto a y, en la primera derivada voy a tener 5 por 3, 15. Después, ¿cuánto? La x se va a mantener invariable ahora porque es constante para nosotros. Entonces va a ser ¿cuánto? X al cuadrado.
x al cuadrado. Y la y va a disminuir en una potencia. Entonces voy a tener y a la cuarta. Y a la cuarta. Y a la cuarta. Así. Vamos a hacer ahora aquí. Entonces me dice mirar en la primera derivada con respecto a y derivarlo con respecto a x. Entonces fíjense, acá tengo la x. Entonces el 5 y la y a la cuarta ahora va a ser para mí constante. Entonces baja el 3, le multiplica al 5. 5 por 3, 15. Disminuye en una potencia porque estamos haciendo con respecto a x. X al cuadrado. Y la y a la cuarta queda invariable. ¿Por qué? Porque es una constante cuando estamos haciendo con respecto a la x. Y ahí fíjense, 15x cuadrado y a la cuarta, 15x cuadrado y a la cuarta. Entonces se cumple la teoría o el teorema de derivadas mixtas. Bueno, vamos a ver si tienen consultas, por favor. No tengan miedo Profe, para preguntar. Sí, a ver, te escucho. siempre sí o sí debe ser igual ahí Sí, la derivada mixta. siempre, pero siempre así hasta la muerte. Ahí no va a cambiar. Si ustedes hacen diferente o les sale diferente es porque están haciendo mal, no es por otra cosa. Siempre. Esa es una teoría demostrada aquí y en cualquier parte del mundo conocido. Tienen que ser iguales. Tienen que ser Gracias, iguales. profe. Dale, dale. Buenos Aires. Agora, vamos a fazer o seguinte. Seguinte. Estaba teniendo clase de portugués a la mañana, entonces se me queda el portugués porque me gusta mucho, pues. ¿Qué me importa? Bueno, acuérdense que la demasiado argioso. Quando vai agora você milanesa não, depois da milanesa não sei. Depois não sei, pollo al horno não sei. Depois tortilla. Bueno, ya está. Perfecto. Ahora, entonces, hacemos con respecto a x. ¿Cuánto va a ser ahí? 10 por 2, 20, disminuye en una potencia. Más, y ahí tengo 2x e y. Entonces, 2 es constante, y es constante. ¿Por qué? Porque estoy haciendo con respecto a x. Entonces me va a quedar 2y. Y 6y cuadrado es 0. ¿Por qué? Porque estoy haciendo con respecto a x. Cuando ustedes estén derivando, sus ojos de peluche de Taiwán tienen que estar acá fija en esta variable. Porque esta variable es la que manda ahora. Porque a veces, ¿qué ocurre? A veces se hace una ensalada mental y se olvidan qué es lo que estaban haciendo. Entonces, concentración máxima, por favor, cuando están haciendo esto. Porque ante cualquier desconcentración sale otra cosa. Bueno, hacemos ahora con respecto a y. 10x cuadrado me dice. Si voy a hacer con respecto a y, entonces la x es constante. Todo esto se me hace 0. ¿Qué me va a quedar acá? 2x e y. Hago con respecto a y, entonces 2x va a ser constante. Menos, y esto que sí tiene ahora derivada porque estamos haciendo con respecto a y. 6 por 2, 12, y. Y ahí ya tenemos entonces la primera derivada, la derivada simple. Ahora hacemos nuestra derivada pura. Vamos a hacer con respecto a x nuevamente. Entonces miro la primera derivada con respecto a x y ¿cuánto tengo de resultado? Tengo de resultado 20. Y el otro va a ser 0 porque estoy haciendo con respecto a x. Paso para la y. Ya tengo mi primera derivada con respecto a y. Y entonces, ¿qué tengo acá? Tengo 2x. Si hago con respecto a y, esto es 0. Lo que me va a quedar entonces va a ser la otra derivada. Que va a ser ¿cuánto? Menos 12. Y ahí ya tenemos. Ya terminó ahí la segunda derivada o nuestra derivada pura. Ahora vamos a hacer
nuestra derivada mixta. Ya tengo la primera derivada con respecto a x, que está aquí, 20x más 2y. ¿Qué voy a hacer ahora? Voy a derivarlo con respecto a y. Entonces, esto es 0, y la derivada de 2y con respecto a y me da 2. Hago lo mismo acá, miro en la primera derivada con respecto a y derivamos con respecto a x. Entonces miro, la x es el que ahora va a quedar como variable de derivación. Entonces, ¿cuánto me va a dar acá? Me va a dar 2, acá 2. Y si estoy haciendo con respecto a x, y acá tengo y, entonces el otro ya es 0 para mí. Y ahí fíjense que se cumple otra vez nuestro teorema de que las derivadas parciales mixtas deben ser iguales. Bueno, guardo esto por cualquier eventualidad. La vez pasada, por ejemplo, estábamos haciendo así, creo que con límite, y después no me di cuenta y borré. Y empecé a buscar otra vez así desesperadamente, porque para cargar otra vez ni ahí iba a hacer eso. Y encontré otra vez en documentos recientes. Bueno, vamos a hacer más. Vamos a hacer. Este no es igual a algo que ya hicimos. 3x cuadrado más 5. Este no es igual a este. No, no son iguales. Bueno, entonces copiamos nuestra notación. Copiamos nuestra notación y nos vamos aquí. Entonces, copio allí. Le sacamos nuestras derivadas porque yo ya no voy a usar esto. Tampoco esto. Tampoco esto. Tampoco esto. ¿Cómo ustedes, por ejemplo, estaban haciendo el semestre pasado cálculo 1? ¿En pizarrón? ¿O cómo? PDF, bro. ¿Cómo? PDF no enviaba. Por ejemplo, el mío, por ejemplo, me enviaba PDF y teníamos un libro, me llegó a dar. Ah, ese es del primer día. Sí, ¿Vos estuviste con Walter? sí, yo estuve con él. Walter está muy enfermo. Está hospitalizado. ¿En serio, profe? Ayer o antes de ayer por ahí me contaron que se hospitalizó. Está estable, me dijeron. O sea, no es COVID. O sea, por ese lado. ¿Se acuerdan que él tenía su problemita de Sí, tiene un sonda? problema, bro. De sonda. Entonces Sí, creo profe. que se le complicó con eso. Está fuera de peligro, según contaron hoy. Hoy me contó su señora, su ex señora. Bueno, Suerte, bro. seguimos. Recen por él, que le conocen. Él es muy bueno, él es muy bueno, demasiado bueno. Bueno, hacemos con respecto a x. Entonces, con respecto a x voy a tener ¿cuánto? 6x. Si estoy haciendo con respecto a x, la y va a ser, toda esta parte va a ser constante, entonces es 0. Entonces se dan cuenta la diferencia de cuando pongo otra vez y cuando ya no pongo y. Cuando está separada, así de esta forma, ya no pongo el otro. ¿Por qué? Porque toda esta expresión es una expresión independiente. Entonces yo tengo que derivar como si fuera una expresión independiente. Después para la siguiente, si estoy haciendo con respecto a y, entonces ¿cuánto voy a tener? Para la x va a ser 0 y el otro entonces va a ser 5 por 3, 15 y al cuadrado. 15 y al cuadrado. Así. Y seguimos haciendo. Ahora necesitamos nuestra derivada pura. Entonces, x, miro en x, derivo ya de esta. La derivada de 6x con respecto a x, 6. Y acá, con respecto a y, directamente tengo y, entonces 15 por 2, 30 y. Y ahí ya está. Ahí ya tengo resuelto el problema. Seguimos acá. Entonces me dice mirar en la x y hacerlo con respecto a y. No tengo nada de y acá, entonces me da 0. Miro en la primera derivada con respecto a y
Derivamos con respecto a x, no hay nada de x, entonces es 0. Y ahí ya termina nuestra derivada. Ahora seguimos haciendo con la f. Pues ya se va complicado no ir, si se fijan ahí abajo. Obviamente tengo que entender bien esto y después se me hace ya fácil los demás. Ok, entonces copiamos esto. Y ponemos aquí. Así. Sacamos esto de aquí. Sacamos esto de aquí. Sacamos esto de aquí. Esto de aquí. Esto de aquí. Y esto de aquí. Bueno, entonces, vamos a hacer con respecto a x. Fíjense, con respecto a x. Pero tengo un problemita en mi función. ¿Por qué? Porque mi función me dice que la x está abajo. Entonces tengo que reescribir esto para poder derivar. Yo no puedo derivar si mis variables están en el denominador. Tiene que estar en el numerador. A no ser que tenga algún tipo de, no sé, regla del hospital o algo por el estilo. Pero en este caso, no es esa la cuestión. Entonces voy a tener que llevar arriba a la x. Entonces voy a tener ¿cuánto? Voy a poner mi fracción porque va a quedar así bien. Menos 4, y si llevo arriba a la x, entonces me va a quedar x a la menos 1. Y abajo se queda la y al cuadrado. Eso no hace falta llevarlo, ¿por qué? Porque ahora voy a hacerlo con respecto a x. Y si es con respecto a x, entonces la y es constante. Bueno, entonces voy a derivar sobre esto. Eso también es algo importante que tienen que observar. Si la función ya está para ser derivada o tendría que hacer algún tipo de retranscripción o una transcripción de acuerdo a mi necesidad, por decirlo. Bueno, entonces, si hacemos con respecto a x, entonces, ¿qué me queda acá? Me va a quedar menos por menos más 4, así me va a quedar. Me va a quedar menos por menos más 4x elevado a la menos 2. Menos 1, ok. Menos 1 es menos 2. Esto es lo que quiero usar. Así. X elevado a la menos 2. Y abajo se queda sin tocar la y al cuadrado. ¿Por qué? Porque esa es una constante. Entonces, y al cuadrado. ¿Qué puedo hacer acá? Puedo dejar el resultado de acuerdo a cómo tengo mi función original. En mi función original yo no tengo a la x con exponente negativo. Entonces puedo reescribir de acuerdo a mi función. Eso también tienen que mirar siempre. Si su función principal está, por ejemplo, elevado a la menos un tercio o elevado, por ejemplo, a raíz cúbica y esas cosas, entonces tienen que reescribir el resultado de acuerdo a cómo me presenta la función original. Entonces, en este caso, esto se convierte en ¿qué? O sea, no es que se convierte, sino puedo escribir de esta forma. Voy a tener abajo, entonces, ahora, x al cuadrado e y al cuadrado. X al cuadrado. Ay. ¿Qué pasó? Se fue. Ahí va. X al cuadrado. ¿Están ahí? Hola. No se ve, profe. Entonces salí de mi... Escríbame algo para que pueda responderle. Ahí está. Compartir. Ay, ay. Compartir. Ahí está. Ahí ven, ¿verdad? Ahora sí. Sí. Perfecto. Entonces, y al cuadrado y... y al cuadrado. X al cuadrado y al cuadrado. Ahí. Y al cuadrado. Profe, ¿Qué? una consulta. Nosotros no podemos poner ahí menos 4 y en paréntesis x y a la menos 2 de una vez.
Sí, pero si haces así, tendrías que desarmar otra vez tu X y tu Y porque no actúan solitario, pues. Si vos llevas arriba ya... A ver, decime un poco otra vez, ¿cómo querés hacer? Decime un poco otra vez. Menos 4, ¿verdad? Mm. Y paréntesis, xy cuadrado y elevado a la menos 2. No, que la X no está elevada al cuadrado. Si haces así, entonces estás diciendo que los dos está elevada al cuadrado y acá la X no está elevada al cuadrado. Ajá, ya, Si ya. tenías que los dos estaban al cuadrado, podía haber hecho de esa forma. Bueno, a ver, entonces acá abajo y tengo esto. Y al cuadrado. Y al cuadrado. Ahí está. Ese es mi resultado final. Ahora hago con respecto a y. Entonces, ¿qué voy a hacer? Ahora tengo un problema con y. ¿Por qué? Porque y está abajo. Entonces voy a reescribir de acuerdo a como yo necesito. Yo necesito ahora que la y esté para arriba. Entonces va a ser así. Menos 4. Y entonces llevo arriba y al cuadrado. Y a la menos 2. Y abajo se queda x. ¿Por qué? Porque ese no vamos a usar. Entonces, el primero es para la x y el segundo es para la y. Ustedes tienen que mirar cómo necesitan para poder escribir otra vez de esa forma. Entonces, ¿cómo voy a tener acá? Voy a mirar cómo reescribí ahora para hacerlo con respecto a y. Entonces voy a tener menos por menos más 8, 8, 8, 8. O sea, sobre 8 sobre, así, 8 y a la menos 3 y a la menos 3 y abajo entonces tengo mi x. ¿Y qué hago? Reescribo otra vez de la forma como estaba mi función original. Entonces, arriba voy a tener 8 y abajo entonces voy a tener ¿cuánto? X y al cubo. Y al cubo. Parece muy complicado, pero no es complicado. Es porque no hago a mano nomás. Si hacía a mano capaz iba a ser más rápido. Bueno, entonces ya tenemos de esta forma. Ahora vamos a hacer con respecto a x. Otra vez. Y puedo usar de la forma como tengo originalmente. ¿Por qué? Porque si voy a hacer con respecto a x, yo necesito tener x arriba. Y arriba tengo acá. Entonces no miro esto. Esto dejé solamente por estética de esta forma. Pero puedo usar como tengo originalmente mi primera derivada para hacer entonces la segunda vuelta. Entonces voy a tener ¿cuánto? Voy a tener así. Fracción. Entonces, si estoy haciendo con respecto a x, voy a tener ¿cuánto? Voy a tener 4 por 2 menos 8, x a la menos 3. X a la menos 3. ¿Y abajo cuánto tengo? Abajo tengo y al cuadrado. Y al cuadrado. ¿Qué hago acá? Ahí ya terminó mi derivación. Lo que podría hacer es dejarlo en exponente positivo a la x. Entonces, ¿cuánto va a ser? Voy a tener así. Menos 8, y abajo entonces voy a tener x al cubo, y al cuadrado. Así, y al cuadrado. Y ahí termina mi derivación para la segunda. Ahora hago aquí para la y. Entonces me conviene también mirar el primero que ya tengo acá. Entonces, ¿qué va a ser la derivada de este? Va a ser más por menos menos 3 por 8, 24. ¿Y a la cuánto? Y a la menos 4. Y a la menos 4. ¿Sobre cuánto? Sobre x. Y reescribimos para dejar con exponente positivo a la y. Entonces voy a tener ¿cuánto? Voy a tener menos 24, o sea, menos 24 arriba, acá arriba 24, y abajo entonces voy a tener x y a la cuarta, y a la cuarta, y a la cuarta, así. Y ahí ya termina. Ahora, ¿qué hago? Ahora hago mi mixta.
Acuérdense que la mixta todavía no hicimos. Voy a ponerle acá un espacio y acá un espacio, porque si no, se entrevera todo como se dice. Bueno, entonces, me dice acá, mirar a la primera derivada de x y hacerlo con respecto a y. Y ahí tengo un problemita. ¿Por qué? Porque necesito tener a la y arriba. Entonces, voy a tener que reescribir en algún lado eso. ¿Por qué necesito tener a la y arriba? Porque ahora voy a tener que hacer con respecto a y. Entonces, puedo, por ejemplo, no mirar esto, o en todo caso, podrían hacer aquí, no sé cómo van a poder hacer esto. Voy a poner acá, esto, yo necesito, es igual, y entonces ahí voy a escribir para tenerlo para con respecto a y. Entonces va a ser así. Acá, fracción. En verdad no es fracción, porque voy a llevar arriba completo. No es fracción. Entonces voy a tener ¿cuánto? Voy a tener 4x a la menos 2, x a la menos 2, y ¿cuánto? Y al cuadrado, negativo. Y al cuadrado es ahí. Ahí. Y a la menos 2. Y a la menos 2. Y esto es lo que voy a usar entonces para poder derivarlo con respecto a quién. Con respecto a y ahora. Entonces, ¿cuánto me va a dar acá? Si acá nomás ya tienen que fijarse. Entonces, olvídense ya de esto. ¿Por qué? Porque yo ya reescribí de acuerdo a cómo necesito. Entonces, ahora vamos a sacar el color de aquí y para que miren acá. Entonces, si voy a hacer con respecto a y, ¿cuánto me va a dar acá? Me va a dar más por menos menos 4 por 2, 8. X a la menos 2. X a la menos 2. ¿Y cuánto? X a la menos 2. Y la y va a ser ¿cuánto? Y a la menos 3. Y a la menos 3. Así. Y hago lo mismo acá. O sea, voy a tener que reescribir también esta función. ¿Por qué? Porque necesito ahora tener a la x arriba. Entonces voy a poner por aquí más o menos. Así. Y le saco a este su verdecito, porque ahora ya no vamos a usar esto. Tienen que seguir el color para que se acuerden después a la hora que están estudiando. Entonces acá va a ser menos ¿cuánto? No es menos, es directamente 8 y a la menos 3. 8. Inclusive ahí, por ejemplo, ya puedo llevar arriba primero x a la menos 1 y la y que está a la menos 3. Y a la menos 3. Y eso es lo que voy a usar acá para derivarlo con respecto a x. Entonces voy a tener ¿cuánto? Voy a hacerlo con respecto a x, entonces va a ser más por menos menos, 8 por 1, 8, x a la menos 2. X a la menos 2. ¿Y la y cuánto tengo? Y a la menos 3. Y a la menos 3. Y ahí se fijan que son igualitos. Entonces, fíjense cómo se trabaja entonces cuando yo necesito de alguna forma tener escrita por conveniencia de acuerdo a cómo voy a derivarlo. Y a partir de ahí entonces vamos reescribiendo por decir. Ahí está esto. ¿Entendieron esto más o menos, verdad? No es que están tan perdidos. ¿Entienden? Ahí, profe. ahí, por ejemplo, el resultado final de la cruzada pueden llevar su x cuadrado y a la menos 3 abajo. Sin problemas. Sí, pero se entiende. El cálculo no va a tener que hacer rápido en la mente, en la parte de derivadas, esas básicas. Sí. Por eso, si ustedes tienen problemitas con cálculo, gente, tapen el día, ¿cómo se dice? En ecuaciones tan así impresionantes de cómo no, derivadas básicas así tienen problemas. Por eso es que siempre les insisto, cálculo 1 es acá
el quid de todo. Ni cálculo 2 es tan importante como cálculo 1. Bueno, tenemos, a ver si puedo hacer por lo menos uno más porque tenemos menos de 4 minutos. Bueno, si hago esto, ¿qué va a ocurrir acá? Yo tengo en raíz. Entonces, si tengo en raíz, tengo que pasar con exponente fraccionario. Entonces voy a tener, es igual a, ¿cuánto? Elevado a la, así, así. Y también tienen que tener, obviamente, habilidades en álgebra. Acá pues ya es todo, ya es álgebra, o sea, matemática 1, matemática 2, ya es aritmética. Todo ya está acá incluido. Pi al cuadrado. Y esto está elevado a la 1/2. Elevado a la 1/2. 1 sobre 2. 1 sobre 2. Ahí abajo, acá. 1 sobre 2. Bueno, y ahí entonces derivamos. ¿Cómo vamos a derivar? Y vamos a tener que derivar por regla de la cadena. No tenemos otra opción acá. Solamente por regla de la cadena es la cuestión. Entonces, regla de la cadena que me dice, baja el exponente, disminuye en 1 por la derivada interna. Entonces, vamos a hacer esto. Esto vamos a sacar de acá porque capaz vamos a hacer muchos cálculos. Entonces, así. Bueno, entonces, regla de la cadena. A ver qué me dicen acá en el chat. Profe. Y vamos a ver por ahí, si quieren, entramos otra vez, no hay problema. Como quieran, depende de ustedes. Por lo menos 2 ejercicios más podemos hacer después de que se cierre. Este no vamos a luego poder terminar, entonces entramos nomás. Entramos por lo menos un 20, 30 minutos más. Bueno, entonces, a ver. Baja un medio. Disminuye en 1. Tengo acá así. Toda esta expresión adentro. Y si tengo 1 menos, entonces voy a tener elevado a la 1/2 menos 1 me va a dar menos 1/2. Entonces aquí, menos 1/2. Así, menos 1/2. Ahí. ¿Y por cuánto? Por la derivada interna. Entonces, por la derivada interna. Entonces necesito otra vez tener de esta forma. Acá, paréntesis. Así. Toda esta expresión. Y así. Y acá, entonces vamos a ponerle el simbolito de derivada interna. Así. Y entonces en la segunda vuelta vamos a hacer esa derivada que nos indica. Acá. Entonces, la derivada interna, si estoy haciendo con respecto a x, ¿cuánto me va a dar acá entonces? Me va a dar directamente 2x. Así. 2x, 2x, 2x. Ahí está. ¿Y qué puedo hacer ahí? Puedo simplificar el 2 con el 2. Fíjense, este 2 puedo simplificar con este 2. Entonces, finalmente, lo que tendría es esto. Se nos cierra. Venimos otra vez. Voy a tener así.